Muy buenos días. Vamos a hablar del mapa salarial del Uruguay 2018-2024. Es un trabajo del Instituto Nacional de Estadística, mapea al sector privado y a todas las empresas del país. Y ahora vamos a lo que son las franjas salariales. Esto es un promedio. Ustedes lo ven allí. 2018-2019. 31.100, 32.800. ¿Qué pasa en 2020? Este promedio baja y está impactado por la pandemia, 30.041. Siempre estamos hablando de salarios promedio. El impacto de la pandemia se ve más claramente en lo que ocurre entre 2021 y 2022. Estas eran la realidad de las empresas privadas en todo el país. Y ahora vamos a la siguiente placa. En 2023-2024, el promedio indica que hay una recuperación salarial, 31.300 sin poder lograr retomar los niveles anteriores a la pandemia. Es importante destacar estos números porque el INE toma, el Instituto Nacional de Estadística toma el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2024. Y ustedes van a ver allí 32.375 y una caída del promedio salarial a 30.964. Eso quiere decir que el promedio de salarios cayó un 4.4%. Esa es la pérdida salarial. Y ahora el INE lo que hace es tomar brecha de género y después lo van a ver. También va a tomar los distintos departamentos del país. En brecha de género, miren cuál es la realidad. 26 y 28% era la brecha y esto se profundiza entre 2020 y 2021 para tener una recuperación a partir de 2023. Y hay un dato que es muy interesante y es el siguiente. A mayor deterioro salarial, mayor es la brecha de género, es decir, mayor es la brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con los salarios de las empresas privadas en el interior y en Montevideo? Bueno, esta es la desigualdad salarial. Montevideo es el que tiene el promedio de mejores salarios. Le sigue Río Negro y luego La Valleja. ¿Y cómo se distribuye los que ganan menos en nuestro país? Se ubican en Artigas, en Rocha y en 33. Esos son los tres departamentos que tienen los menores salarios de nuestro país. Es decir, lo que muestra este trabajo de INE es que hay desigualdad salarial entre los departamentos, hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto que refleja un problema estructural del mercado de trabajo en nuestro país. Esta mañana en Cinco Sentidos invitamos al director técnico del Instituto Nacional de Estadística. Es el economista Marcelo Bisoño, consultor internacional, vivió muchos años en el extranjero. Él fue consultor de organismos multilaterales de crédito. Llegó a Uruguay para dirigir el INE. Bienvenido, Marcelo, un gusto recibirte. Bienvenido, el gusto es mío. Marcelo, cuando yo te planteé esto del mapa salarial del sector privado en nuestro país, vos lo primero que me dijiste es, ojo que un promedio no es lo mismo que un índice. Y está bueno que la gente entienda esta diferencia para entender también cuál es la realidad del mercado de trabajo de nuestro país, que esto que nosotros le planteamos son promedios. Es así. Sí, y los promedios no son buenos para determinar si el salario sube o el salario baja, porque están afectados por composición. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una fuerza laboral X, digamos que lo separo en dos niveles muy distintos. Ingenieros y peones de obra. Obviamente el ingeniero gana más que el peón. Si yo empiezo a contratar más peones y mantengo el número de ingenieros, el promedio de salarios baja. El promedio, el índice no, porque estoy contratando a los peones al mismo salario que antes. O sea, el índice de salarios considera las categorías laborales y ve la evolución de cada categoría. O sea que si yo mantengo los salarios de todas las categorías, el índice no baja. El promedio sí baja porque estoy contratando gente más barata, por así decirlo. Claro.
Lo opuesto pasa si contrato ingenieros y dejo trancado el número de peones. Como estoy contratando más arriba, el promedio salarial sube. El índice no. Porque en cada categoría mantuve los salarios. Eso es lo que está pasando acá. No digo que esté pasando acá, digo que puede pasar acá. Claro, lo que es una realidad que muestra este mapa salarial, que reitero, acá está mapeado el sector privado, las empresas del sector privado de todo el país, es que el mercado de trabajo uruguayo tiene problemas estructurales y es que las mujeres ganan menos que los hombres y que hay departamentos que tienen salarios muy deprimidos. Yo no te voy a pedir una opinión sobre qué bajo que es un salario de 30.000 pesos, porque creo que es unánime en el país pensar que una persona que gana 30.000 pesos es un salario muy bajo, pero reiteramos, es un promedio. Los promedios son a valores del 2018, son en precios constantes, o sea que están deflactados por el índice de precio. Pero sí, eso lo dejo librado a la decisión de cada uno de los espectadores y a la tuya. De vuelta, y no yo soy un muy mal vendedor porque estoy cuestionando mi producto. El tema es que también la brecha salarial por género es la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres, ¿sí? También son promedios. Entonces, por ejemplo, la brecha salarial en una industria, en la pesca. En la pesca, la brecha salarial es muy grande. Los hombres ganan mucho más que las mujeres en promedio. ¿Qué pasa? Que los hombres van al mar y pescan, hacen actividad fuera de tierra, que se paga mucho. Y las mujeres hacen la parte de fileteado, de limpieza, que se paga mucho menos. Entonces, esa industria da una gran brecha de género, pero no es porque se pague distinto a las categorías. Es que las mujeres tienen una categoría y los hombres tienen otra. Pasa lo contrario en la construcción, por ejemplo. Y esto es importante y no quiero gastar más tiempo en explicar la diferencia del promedio. La brecha de género en la construcción da positiva a favor de las mujeres. Y ustedes me dicen, ¿cómo puede ser esto? Es que las mujeres hay muy poquitas en la construcción. Claro. Y las que están son arquitectas probablemente. Entonces, el promedio de esas pocas mujeres es más alto que el promedio de los muchos hombres. El problema es cuando es la misma categoría y le pagan diferenciado a un varón que a una mujer por el solo hecho de que la costumbre cultural es pagarle más a los varones. Eso es un problema, pero este estudio no llega a tanto. Lo podría llegar a ser y espero que en el futuro los analistas, la academia se dedique tiempo a este tipo de cosas para calcular la verdadera brecha de género. Pero bueno, esto es un indicador y como se mueve, también señala cosas. Por ejemplo, señala que la brecha de género en Montevideo es mucho menor que en el interior. Y eso es un punto que hay que mirar. Y que también Montevideo tiene mayores oportunidades. Bueno, eso sí es comparativo, porque compara los salarios en Montevideo versus los salarios fuera del país, en promedio también, ¿sí? Pero da que Montevideo es mucho más alto que el interior, sensiblemente más alto. Entonces, esas son cosas que nos deberían motivar a los investigadores a estudiar, porque está señalando algunas cosas que hay que profundizar. Claro, es como cuando uno mira, ¿no? Por ejemplo, departamentos como 33 que tienen indicadores sociales muy negativos. Sí. Y ahora, cuando vos mirás este mapa salarial, decís, bueno, dentro de los que ganan peores salarios también está 33. Sí, Entonces, 33... cuando ves los indicadores sanitarios, 33 aparece muy bajo, cuando ves lo salarial también será un promedio, pero a mí me parece que eso es un indicador para un diseño de política pública. 33 es un departamento que nos tiene preocupados porque los indicadores dan muy diferente al resto de los departamentos. Sí, y dan muy negativos. Sí. Aunque no sea el índice, pero el promedio llama la atención. A la vez es interesante en este mapa ver lo que ha pasado en pandemia. No es un problema exclusivamente del Uruguay, es algo que le ha pasado a toda nuestra región y seguramente al mundo, que está vinculado con que, hubo una caída salarial, una caída de muchísimos indicadores sanitarios, ni que hablar, y que está vinculado con la crisis sanitaria. Eso también, este estudio lo refleja. Y hay algo interesante ahí en la brecha de género, porque está bien, son promedios, pero cuando viene la pandemia, caen los salarios de todos, pero caen más los salarios de las mujeres, el promedio de los salarios de las mujeres. Ahí está. Entonces da la sensación de que cada vez que el mercado laboral sufre shocks, ¿sí? Sufre efectos adversos, se estresa, por así decirlo, las mujeres pagan un costo mayor en ese ajuste. Todos pagan un costo, las mujeres pagan más.
Claro. Habría que verificarlo de vuelta, pero bueno, eso es lo que nos permite, los llamados de atención es lo que nos permite este estudio. A la vez el Instituto Nacional de Estadística está haciendo muchos relevamientos y está también haciendo cambios en su metodología, porque también como que las realidades van cambiando. Sí, sí. No es lo mismo el Uruguay de pandemia que el Uruguay hoy día, y eso también lo muestran los estudios y muchos otros estudios que el INE está haciendo. En este momento incluso hay muchos trabajadores de INE que están en la calle, ¿no? Trabajando y haciendo encuestas. Hace 2 días largamos la encuesta de victimización. No fue la que... O sea, salimos a calle con una encuesta específica de victimización, justamente porque son nuevas preguntas. La sociedad se hace nuevas preguntas y el INE tiene que estar a la altura para poder responderlas. Económicamente, ¿el presupuesto respalda poder hacer esta tarea? Porque tengo entendido que una encuesta como la de victimización es una encuesta cara, porque requiere sofisticación en un problema que es considerado el número 1 por todos los uruguayos, que es la seguridad pública. Es una encuesta cara, sí, sí. Nosotros tenemos 2 tipos de encuestas. Una que salimos específicamente a preguntar sobre victimización, solo de victimización, y otra que la colgamos a la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de hogares es una encuesta que hacemos todos los meses, ¿sí? Donde vamos a 12.000 viviendas, a 12.000 hogares y preguntamos una serie de cosas. A veces le agregamos algunas preguntas. La encuesta de hogares es la que saca el índice de pobreza, los niveles de ingreso, etcétera, etcétera, los niveles de actividad, que la ventaja que tiene sobre otras fuentes de actividad laboral es que le pregunta a los trabajadores formales y a los informales. Ajá. Entonces es una cobertura más amplia, es por hogar. Y en el caso de victimización, ¿qué significa la palabra victimización? Es el número de víctimas del delito, y de algunos delitos lo hacemos nosotros. O sea, ni siquiera vamos a... Los crímenes de carácter sexual, los crímenes contra los menores, los delitos contra... Estoy hablando en inglés. Los delitos de carácter sexual, los delitos contra menores, esos no los relevamos. Claro. Estamos relevando robos con violencia y sin violencia, o sea, hurtos y rapiñas, ajá, y estafas. Esos son los 3 delitos que seguimos. Pero además seguimos también la percepción de seguridad, que es importantísima. Si la gente se siente, claro, o no se siente segura. Y ahí también hay una brecha de género. Ahí también. Las mujeres se sienten más inseguras. Las mujeres se sienten mucho más inseguras que los hombres. Muy cultural también. Y es importante. Marcelo, para cerrar con el mapa salarial, ¿cómo sigue? Porque vos decías, bueno, esto es un promedio, analiza referenciado sobre 2018, el sector privado, las empresas, 2018-2024. ¿Cuál sería una segunda etapa para seguir como afinando los promedios? La segunda etapa es hacerte caso a vos. Sí, porque lo que hay que hacer es eso, hay que ir categoría por categoría y ver cuál es el efecto entre hombres y mujeres. O sea, que tú tengas un colega que tiene tu misma educación, tus mismos años de experiencia y gane lo mismo, más o menos, eso sí nos daría un índice de la discriminación por género. Pero no si te ponen un muchacho joven de 18 años que no tiene, o si te ponen una persona con más experiencia que vos. Para hacer las comparaciones tenemos que ajustar las categorías. Las categorías, exactamente. Ver categoría por categoría, incluye experiencia, incluye un montón de otras variables, ¿sí? Hasta generar 2 personas casi idénticas, hombre y mujer, y ahí sí, si el hombre gana más que la mujer, eso empieza a ser más sospechoso. Marcelo Bisoño, director técnico del INE, ha sido un gusto recibirte esta mañana. El gusto es todo mío estar con ustedes. Gracias. Nosotros seguimos en 5 Sentidos.